Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. En este martes 7 de octubre del año 2025, Claudia regresa a la campana histórica a su lugar original. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. 2 de octubre no se olvida. 2 de octubre no se olvida. 2 de octubre no se olvida. Para comprender el fenómeno del movimiento estudiantil de 1968 en México, es necesario voltear hacia diferentes perspectivas, verlo desde distintos ángulos, tratar de encontrar las relaciones entre los diferentes niveles de poder, la presencia de las diversas instancias de control gubernamental, las fuerzas del orden público, la policía, el ejército y los grupos paramilitares que existían. El primer gran acontecimiento fue ese que sucediera pues a mediados de julio de 1968, con un conflicto estudiantil entre las preparatorias 2 y 5 de la UNAM y la preparatoria del Instituto Politécnico Nacional, Isaac Ochoa Torena. Bueno, eso fue lo que quisieron presentar como un problema estudiantil, que había pleito entre los estudiantes, cuando fue realmente un acontecimiento en el que los grupos porriles, de manera casi inexplicable, aunque en otro video lo comento, lo que dice el maestro Antonio Velasco Piña en Regina, 2 de octubre no se olvida, como un detalle casi insignificante, la presencia de una relación, pues en ese momento ni siquiera era amorosa, era una relación que iniciaba entre dos estudiantes de esas escuelas, uno de una prepa y otro de otra, y que la frase "ya no hay chicles de menta" es clave para entender eso. Y se vino la represión de la policía del Distrito Federal, por supuesto, de por medio los porros. Los porros fueron los primeros que estuvieron agrediendo a los estudiantes de manera terrible. Lo que no esperaban los porros es que fueran superados por los estudiantes. Y luego interviene la policía y también es superada por los estudiantes. Los estudiantes que contaban con el apoyo de los vecinos, con el apoyo de la gente, de los ciudadanos de a pie, diríamos ahora. Pero este acontecimiento que se da allí en la Ciudadela, en la Ciudad de México, julio de 1968, imagínate cómo iba a ser percibido por la opinión pública de la Ciudad de México y del país en general. Pues dependía mucho de lo que dijera la radio, la televisión, los periódicos. Y hoy en México, en el 2025, la radio, la televisión, los periódicos tradicionales que estaban tan alineados con los gobiernos prianistas, hoy, como ya no reciben el apoyo económico, todavía hay mucho que hacer en esa área, todavía hay miles de millones de pesos que recibe los medios de comunicación tradicionales. Todavía sobre eso hay que hacer muchos recortes. Hay que cambiar la política de comunicación social del gobierno federal, que en eso se ha hecho muy poco, aunque son muchos miles de millones de pesos que ya no se dedican a esas labores. Así que nuestros supuestos grandes periodistas pues ahora están en contra de la 4T,
no sé, nombre, tantos nombres, ¿para qué nombrarlos? Y por eso, en la mañana suceden los acontecimientos en la Ciudadela y ve lo que nos comenta el maestro Antonio Velasco Piña en Regina, 2 de octubre, no se olvida. Y yo le puse allí como nombre, así se creaba la opinión pública. Mientras Mendiolea Cerecero, que era el subdirector de la policía en el entonces Distrito Federal, mientras Mendiolea Cerecero abandonaba la oficina del señor regente, este requería la presencia del director de Prensa y Relaciones Públicas del Departamento del Distrito Federal. En cuanto dicho funcionario hubo llegado, procedió a impartirle instrucciones sobre el boletín de prensa que habría de hacer circular entre los medios informativos respecto a lo ocurrido esa mañana en la plaza de la Ciudadela. La versión oficial de dichos sucesos entrañaba la más completa distorsión de la verdad. Sin hacer mención alguna de los grupos de porros, se afirmaba que el conflicto se había originado al suscitarse, por causas desconocidas, un enfrentamiento entre estudiantes universitarios y politécnicos, pertenecientes los primeros a la preparatoria Isaac Ochoa Torena y los segundos a la vocacional 5. A resultas del encuentro se habían producido considerables daños, comercios, casas y automóviles apedreados e incontables transeúntes lesionados constituían el saldo dejado por la irrefrenable barbarie estudiantil. El boletín de prensa finalizaba sugiriendo a los diferentes medios informativos que hiciesen mención de estar recibiendo incesantes llamadas expresando idéntica solicitud. La presencia de fuerzas policíacas en la plaza de la Ciudadela con miras a impedir nuevos desmanes en los estudiantes. Así se formaba la opinión pública, tenían los medios de comunicación comprados. Eso solo sucede en una dictadura. El gobierno del PRI, del PRIAN, actuaban como dictadores. Tenían una característica esencial. El dictador solo duraba 6 años en el poder y tenía que dejar el poder. Pero ahora voy a leer otro pedacito, mira, se llama el capítulo Granaderos en Acción, y yo esto que voy a leer lo subtitulé Percepción de la creada opinión pública. Un agitado bullicio imperaba en la plaza de la Ciudadela. Grupos de estudiantes comentaban animadamente los sucesos del día anterior. Varios de ellos leían en voz alta notas periodísticas en las cuales se informaba de dichos sucesos. Lo que se decía en los periódicos motivaba airadas exclamaciones de protesta y toda clase de insultos a la prensa vendida. Los asombrados estudiantes no podían terminar de creer que la realidad de lo acontecido hubiese podido ser falseada a tal extremo. Quienes habían visto los noticieros de la televisión se manifestaban aún más indignados. En estos se habían transmitido escenas de gente peleando en las calles, afirmándose que correspondía al inventado enfrentamiento entre universitarios y politécnicos. Es como Carlitos Morel de Mola, que dijo que había violencia en Sinaloa y pasó unas escenas de por allá de Oriente Medio. No. Si esas mañas vienen de lejos. Quienes habían visto los noticieros de televisión se manifestaban aún más indignados. En estos se habían transmitido escenas de gente peleando en las calles, afirmándose que correspondía al inventado enfrentamiento entre universitarios y politécnicos. Las personas que aparecían riñendo en las pantallas de televisión no tenían tipo de estudiantes y el lugar en donde se encontraban de ninguna manera era la plaza de la Ciudadela, sino algún parque indeterminado. Por si fuera poco, los noticieros de radio y de televisión habían transmitido entrevistas a supuestos vecinos de la colonia
donde se encontraban las escuelas afectadas por el conflicto. Todos los entrevistados habían coincidido en demandar airadamente una enérgica intervención policíaca que pusiese término a la barbarie estudiantil. La opinión pública en tiempos del cólera, en tiempos de los gobiernos prianistas. 2 de octubre no se olvida, 2 de octubre no se olvida. Y tal vez eso, el que no se olviden ciertos acontecimientos de la dictadura prianista, es lo que hace prácticamente imposible el regreso del PRIAN al poder. Yo soy Daniel Luna Soto, yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte el video. Claudia, es que ya hasta soy motivo de choteo y de burla con la gente cercana con la que puedo platicar en carne y hueso. Y me dicen, ¿y cuándo van a regresar la campana? Oye, que regrese. Y yo les digo, va a regresar y pronto. Y ahí estaremos. Seremos testigos presenciales del regreso de la campana histórica, que hoy está robada y está exhibida impunemente, demencialmente, inexplicablemente en el balcón principal de Palacio Nacional. Y ya con 7 años de gobierno de la 4T, ese detalle es importante, muy importante. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. Suscríbete a mi canal, suscríbete a mi canal.